Ahora me permito decirle que luego de esa excelente intervención inaugural de este Congreso, vamos a organizarnos metodológicamente para que cada ponente tenga claro, ¿verdad? Que tendrá 20 minutos y 5 minutos para interacción con el público. ¿Cómo va a ser? A través del chat. Cuando ustedes tengan una inquietud o un comentario, pueden escribirnos por el chat, que al final de esa ponencia, pues vamos a dedicarle 5 minutos para dilucidar esos comentarios de ustedes. Entonces vamos a seguir inmediatamente con lo que son las ponencias desde Argentina. Y el turno es para la doctora Cecilia Gallero. Aquí hay una brevísima reseña de su dilatada carrera, ¿verdad? Dice, doctora en Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Maestría en Antropología Social, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Nacional de Misiones. Licenciada en Historia, Facultad de Historia y Letras, Universidad del Salvador, Buenos Aires. Investigadora adjunta del CONICET, Instituto de Estudios Sociales y Humanos. Profesora adjunta de Historia Universal Cuarta, Historia Moderna de la Universidad Nacional de Misiones. Profesora en cursos de posgrados y capacitadora de talleres de ciencias sociales. Con ustedes, la doctora María Cecilia Gallero. Buenas tardes a todos. También voy a compartir pantalla para poder dar esta conferencia y poder ajustarme a los tiempos. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, perfecto. Dependiendo del uso horario en el que se encuentren, buenos días o buenas tardes a todos y todas aquí presentes en el Día de la Pachamama. No olvidemos que hoy es un día muy importante para nuestro continente. Antes que nada, quiero agradecer a la Academia Nacional de la Historia por permitirme representar a mi país en este Congreso Panamericano. Para mí es un honor y realmente espero que no se noten mis nervios. A los profesores que me formaron también quiero agradecer y me mostraron diversos modos de enseñar a enseñar. Y sobre todo a los colegas que cálidamente respondieron la encuesta que me permitió conocer de un modo más cercano cómo se transita la enseñanza de la historia en las aulas a nivel secundario. Aún recuerdo, mientras iba camino a dar clases recién recibida, haber escuchado a mis alumnos decir: "Ahí viene la vieja de historia". La distancia generacional de poco menos de una década se sumaba a la distancia temporal de los contenidos mucho más viejos o antiguos. ¿Para qué enseñaba historia? João Pallés reflexiona que enseñar historia ha sido y será una tarea difícil, compleja e incluso arriesgada. Se trata de enseñar a los y a las jóvenes nuestras grandezas y nuestras miserias. Se trata de enseñar el camino que nos ha conducido desde un pasado lejano, siempre el pasado es lejano para quienes lo aprenden en la escuela, hasta nuestro presente, y enseñarles a usarlo para seguir haciendo camino hacia un futuro que hoy, como siempre, es incierto. Sin duda, la historia como disciplina escolar ha sufrido transformaciones importantes en el siglo XXI. En esta ponencia intentaré mostrar las mismas, así como los desafíos actuales que se presentan en el aula. Para tal fin, organicé la exposición en 3 partes. Una primera, en la que daré una muy breve síntesis historiográfica de las principales investigaciones que me ayudaron a comprender la situación de la enseñanza de una materia que dejé de ejercer hace algunos años y que es una etapa que recuerdo con cariño y realmente como un reto cotidiano. Así que felicito a los que estén en el aula en el nivel secundario en este momento. Una segunda,
en la que trataré de analizar la situación de la estructura organizacional a nivel país, aunque debo aclarar que mi mirada parte desde la provincia de Misiones, lugar desde donde estoy hablando. Es una provincia que está situada entre Paraguay y Brasil, desde donde se produce el mate, Ujú. bebida que estoy tomando. Y finalmente, la tercera parte, trataré de ser breve, intentaré dar cuenta de la enseñanza de la historia en sí y de los principales desafíos y problemas que enfrenta. Bien, en la primera parte quiero remitir a dos obras especialmente que me ayudaron a poder preparar esta ponencia. En primer lugar, las obras de María Paula González, que se titula La enseñanza de la historia en el siglo XXI, saberes y prácticas, así como diversos artículos que ha publicado. Por otra parte, de modo más reciente, es del año pasado, el libro de María Claudia García y Gabriel Gregor, La enseñanza de la historia en la escuela secundaria, acciones y reflexiones. Sus trabajos fueron realmente importantes para esto que les estoy hablando. Sin embargo, fue Gonzalo de Amezola quien nos dio con Esquizo Historia una visión del por qué se daba una situación de fractura entre la investigación y la enseñanza de la historia. Para este autor, la relación con la esquizofrenia, una disociación con las funciones psíquicas, es patológica en nuestra historia porque refiere a la existencia de dos historias, una construida y sostenida por los historiadores y la otra enseñada y reproducida en las escuelas. A partir de este planteo es que voy a continuar con las dos partes restantes de la ponencia. Bien, en el segundo punto voy a ser muy breve porque me puedo llegar a extender y no quiero robarle el tiempo a nadie. La gran transformación de contenidos de la enseñanza de la historia en nuestro país se dio con la reforma educativa abierta por la sanción de la Ley Federal de Educación del año 1993, en la cual se actualizaron los contenidos que se encontraban distanciados de la producción académica y presentaban una visión patriótica exacerbada. Una vez derogada por la Ley de Educación Nacional en el año 2006, se profundizaron algunos ejes y se marcaron nuevos rumbos, señalando cuestiones no solo referidas a la identidad nacional y a la democracia, sino también a la construcción de la memoria, a la defensa de los derechos humanos y a la integración latinoamericana. En este sentido, debemos aclarar que la organización del sistema educativo de la Argentina comprende dos estructuras divididas en dos niveles obligatorios según cada provincia. Hay provincias en donde el primario dura 6 años y el secundario también 6 años, que se las puede ver en color más naranja, y hay otras provincias en las cuales el nivel primario dura 7 años y el secundario 5 años. Por otra parte, hay escuelas de gestión privada, escuelas públicas de gestión privada y escuelas públicas, siendo estas últimas la gran mayoría, con distintas modalidades específicas, ya sean técnicas o agropecuarias, en fin. El objetivo de la educación secundaria es preparar a los jóvenes para el trabajo y ser ciudadanos que se integren en la sociedad, ¿sí? Voy a pasar algunas cuestiones y voy a ir a lo que es el meollo de la cuestión, que es la historia enseñada, realidades cambiantes. Y parto de estas preguntas. ¿Qué se enseña en la historia en la secundaria? ¿Cómo se enseña? ¿Y para qué enseñar historia? ¿Sí? En relación a la primera pregunta, ¿qué se enseña en historia? Es difícil realizar una síntesis debido a las diferentes realidades provinciales y nacionales. Daré una generalización en base a algunos diseños curriculares que me interesa destacar. Hago la salvedad que a futuro sería muy interesante realizar una investigación sobre la propia historia de la disciplina escolar y como bien ha realizado Alicia Funes en su tesis doctoral Historias enseñadas recientes, en la que hace foco en la provincia de Neuquén. Sin embargo, la transformación de los contenidos de la asignatura Historia es evidente, habiendo tenido una renovación tanto teórica como de contenidos. En la década de 1990 se hizo hincapié en aplicar la teoría del aprendizaje significativa a partir de competencias, mientras que en el nuevo siglo se incorporó el pensamiento crítico y el nuevo paradigma de la complejidad.
Sin embargo, esta renovación profunda no dejó de un poco cuestionar la nueva escuela histórica, que de nueva no tiene nada, pero se la llama así, en la cual predominaba el paradigma historiográfico hegemónico en el ámbito escolar. Esta corriente era heredera de la interpretación mitrista centrada en la preexistencia de la nación y en considerar a los caudillos como una demora para el destino manifiesto de la nación argentina. Aunque el cambio fue propuesto, quedan resabios de centralismo y una mirada despectiva que subestimó a los caudillos. Si bien hay algunas leyes que le dan reconocimiento, como por ejemplo a Martín Miguel de Güemes, que pasó a ser un héroe nacional, con su respectivo feriado el día de su muerte, el 17 de junio en el año 2006. Justamente ese mismo año es cuando se realiza la última reforma educativa que continúa aún vigente. Entre los cambios propuestos podemos decir que buscó pasar de un currículum centrado en los procesos que llevaron a la conformación del Estado y la Nación Argentina durante el siglo XX a otro en donde se dio especial relevancia a los procesos económicos, sociales y políticos del siglo XX. Para poder explicar un poco cómo se enseña la historia, yo hice una encuesta en donde por medio de, por medio de la plataforma de Google Form y a través de un efecto, podríamos decir, bola de nieve, fui obteniendo las respuestas que analicé para poder analizar esto, y ahí se pueden ver que más o menos 25, algunos ya estaban jubilados, entonces tomé los que realmente están ahora ejerciendo la docencia y de dónde egresaron: la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde soy docente, del Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya en Posadas. Aquí se pueden ver en el mapa geográfico, se nota la influencia geográfica de donde vivo. Y bien, me interesó saber cuáles eran los recursos didácticos, y muchos destacaron selección de textos, la elaboración de cronologías, mapas, cartografía específica, así también como análisis de noticias, y la incorporación de nuevos recursos que están en portales educativos como este que es Educar, eh, películas, así también como la gamificación con juegos para fijar aprendizajes como la plataforma Katu, o el TEC adaptado con cartas. Es decir, hay docentes que realmente usan su imaginación para ver cómo fijar el aprendizaje. Y luego visité algunas de las escuelas, y aquí quiero destacar algunas de las bibliografías que se usan, ¿sí? En donde eh, se destacan sobre todo las editoriales Capeluz, Santillana y Maipue, también Aike, Tinta Fresca, Puerto de Palos y Mandioca, aunque cada vez más combinados con materiales en otros lenguajes y otros soportes para habilitar diversas prácticas de lectura y escritura. Quiero destacar que varios docentes señalaron la creación de cuadernillos de elaboración propia que combinan páginas de los manuales señalados anteriormente e incorporan otros como Pensar la democracia, Pensar Malvinas y Pensar la dictadura. La renovación en los contenidos es evidente, aunque las posibilidades de acceder no siempre es homogénea, pues los costos actuales de los libros en sí son bastante difíciles de costear, aunque hay que admitir que mucho está online y esa eh, cantidad de materiales también nos remite a la fugacidad y cómo elegir y seleccionar. Un poco lo que planteaba anteriormente Patricia Galeana. Bien, en tema en relación a las dificultades, los docentes evidenciaron que sobre todo la comprensión lectora y la falta de manejo de ciertos conceptos es uno de los problemas más graves, así como el vocabulario muy acotado que implica buscar permanentemente sinónimos, tanto para la relación entre contextos históricos como para la diferenciación de hechos y procesos. Y aquí quiero reiterar que es la didáctica de la historia uno de los saberes básicos de la competencia profesional de los profesores para que la enseñanza disciplinar
de la historia sea eficiente e innovadora. Por otra parte, la sobreestimulación de la pantalla provoca de manera proporcional al tiempo que se le dedica un aburrimiento general que es imposible de revertir en el aula. Esta situación tiene correlato en otras materias, no solamente en la historia, a lo que se suma que los alumnos buscan la inmediatez de las respuestas en línea y no en leer libros. Por otra parte, Luis Alberto Romero, un conocido historiador argentino, analizó cómo los textos escolares y el sentido común de los argentinos está anudada a la imagen escolar del pasado en los primeros grados, antes de que la historia como materia sea enseñada en las llamadas efemérides. Y en esto yo me siento muy identificada. El modo en que se enseña la historia marca nuestra identidad y nos forma como sociedad. Argentina partió una ley de enseñanza a finales del siglo XIX que intentó homogeneizar a la población que llegaba de los barcos, para lo cual había que borrar las diferencias y asimilar a los inmigrantes a una joven nación que miraba en Europa el modelo de civilización. Fue así que la riqueza y el conocimiento de los pueblos indígenas fue invisibilizado en pos del progreso, civilización o barbarie. Como sociedad partimos de una fractura de la memoria y quizás a nivel político la obra de Eduardo Crowley, titulada Una casa dividida Argentina, deba ser revisada y actualizada para entender la famosa grieta que nos enfrenta como sociedad. Ahora bien, ¿para qué enseñar historia? Marc Ferro, en este libro, acá lo tengo al lado, lo estuve releyendo para esta conferencia, dice que el modo en cómo se cuenta la historia a los niños en el mundo entero, ahí reitero el título, permite a la vez conocer la identidad de una sociedad y el estatus de esta a través del tiempo. Para poder ejemplificar, realmente me baso ahora en lo que es la provincia de Misiones. Pido disculpas por no poder hacer por ahí más general, pero bueno, es desde donde estoy. Y este espacio, en el espacio curricular de este diseño se propone, ¿sí? Trabajar los cambios y transformaciones de las regiones argentinas en función de procesos históricos y socioproductivos, con 3 ejes de contenido. En el primero se aborda el estudio de la historia argentina y de América Latina. En el segundo se estudian las transformaciones que se dieron en el país en la década de 1990 y en el tercero se orienta sobre la construcción de la historia regional con foco en la situación aborigen. Sin embargo, cuando se compara con los contenidos mínimos para la acreditación del ciclo escolar, se observa que para primer año se establece lo que tradicionalmente se conoce como historia antigua, primeras culturas urbanas, cercano oriente, etc. Para segundo año se avanza en lo que sería historia moderna, transición a la modernidad en Europa, descubrimiento, colonización de América y el ciclo de revoluciones. Y en tercer año, historia argentina, desde la Revolución de Mayo, proceso independentista, organización nacional, con suerte se llega a los tiempos actuales, y esto depende los diseños curriculares de otras provincias en donde hay la materia historia hasta quinto año, o sexto en el caso de, por ejemplo, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires, en donde se puede llegar a dar mucho más historia reciente que en Misiones. En Misiones se llega hasta tercer año y solo las secundarias o bachilleratos que tienen orientación en ciencias sociales tienen un poco más de historia, pero si no, realmente es triste lo poco que se ve. Y aquí reitero lo que dice Gonzalo de Amezola al inicio de la historia, la esquizohistoria, ¿sí? Ay, disculpen. Por un lado, porque se observa que hay una disociación entre el diseño curricular y la línea de contenidos planteada, en la que pervive una mirada centralista y eurocéntrica. En segundo lugar, porque los materiales disponibles para la enseñanza, bibliografía ya citada en el aparato anterior, y alguna salvedad de algún profesor que prepara el propio material, se percibe por cuestiones de tiempo, cronograma escolar, planificación, que los contenidos de historia han sido reducidos a su mínima expresión, eliminando casi por completo la historia local o regional
justamente lo que daría identidad a una sociedad. En tercer lugar, porque hay una disociación entre los contenidos históricos con el contenido de otras asignaturas, en los que podría realmente hacerse interesantes relaciones y vínculos para el aprendizaje, como con geografía, formación ética y ciudadana, literatura o ciencias naturales. En la ponencia escrita desarrollo un poco más eso y doy ejemplos. Ahora no me voy a dedicar por cuestiones de tiempo. Si a alguien le interesa, me escribe y se la envío. Sin embargo, quiero terminar y ir cerrando con esta publicación que se hace en la Universidad Nacional de Misiones, que se titula Historia Regional en la Escuela Secundaria, eh, que se propone saber cómo se ha construido el conocimiento de la realidad y de las diversas representaciones de la misma. Y a su vez, tratar de mostrar los procesos de construcción del conocimiento histórico y la provisionalidad de las conclusiones alcanzadas con la investigación, para de ese modo poder ver y sobre todo enseñar a reflexionar a los docentes que están sobre la importancia de tener en cuenta cómo transmitir esta materia. También quiero resaltar que hay nuevas tendencias historiográficas que poco a poco se están incorporando en el aula, como la historia oral, historia de las emociones o historia ambiental. Y para finalizar, a modo de conclusión, quiero compartir el recuerdo de una entrevista que realicé cuando era estudiante de historia al historiador José Andrés Gallego en el año 1996, sobre la importancia de la historia en la educación. Su respuesta resume lo que estoy intentando explicar. Incluso un hombre que niegue la historia sigue siendo un hombre histórico. El hombre es histórico por su propia naturaleza. Lleva en sí un depósito de historia, de cultura. Si trasladamos esta frase a la sociedad, podemos afirmar que la sociedad es histórica por naturaleza y lleva en sí un depósito de historia. Conocerla y estudiarla es el único modo que tenemos para liberarnos de ella, como dice el historiador israelí Shlomo Sand. Estudiar historia nos permite alcanzar una forma específica de reflexión, como lo expresó un joven a quien consulté qué había aprendido en la materia, qué significaba para él esta materia en el secundario. Y me dijo, estudiar historia significa y significará para mí un hecho importante, ya que al hacerlo mi comprensión cultural desde el arte, los avances científicos y tecnológicos, las distintas etnias, las batallas, las ideas y los ideales, y entre otras muchas cosas más, tienen un impacto significativo en nuestra sociedad, y comprenderlos me hicieron crecer culturalmente, por lo que considero de vital importancia esta materia que nos hace diferenciar el ayer para hacer hoy un mañana mejor. El mayor desafío en este momento es darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos como sociedad en la educación en general. El compromiso de los docentes y educadores de historia es ayudar a comprender las rupturas y continuidades, así como dar cuenta de la diversidad sociocultural en el contexto nacional e internacional. Responder los interrogantes de por y para qué estudiar historia se relaciona con la capacidad de cada ser humano de asumir una conciencia histórica. Nuevos rumbos nos desafían a pensar una disciplina escolar que asimismo es una construcción histórica. Gracias. Gracias a la doctora Cecilia Gallero, justo a tiempo.